sabe que hubo una camada de liceo militar donde estaban juntos Alfonsín, Galtieri, Arguindegui y Anaya. Entonces había como una rivalidad entre Alfonsín y Galtieri. Parece que Galtieri trataba mal a Alfonsín y Arguindegui lo defendía. Y esa relación de odio por un lado y de amor por el otro se prolongó por espacio de décadas, porque cuando Arguindegui deja de ser ministro del Interior, asume Alfonsín después, Alfonsín juzgó a todos los militares de mucho rango y a otros que no lo eran, y no a Arguindegui, que era el ministro del Interior. O sea, si hubo un máximo responsable de la desaparición de personas, es el ministro del Interior. Nunca fue convocado, molestado, juzgado o nada. ¿Por qué? Porque era amigo personal de Alfonsín, al mismo tiempo que Galtieri era como un enemigo personal. Entonces, Alfonsín tenía un encono muy grande contra Galtieri y eso lo llevó a la guerra de Malvinas, porque supongo que en su fuero interno sabía que Galtieri, mal o bien, pasó a la historia con la toma de Malvinas, aunque yo considero que su comportamiento dejó mucho que desear desde el punto de vista militar. Y entonces Alfonsín siempre compitió con Galtieri. Fíjate que él quería entrar en la historia de alguna manera y entonces piensa en que lo mejor será mudar la capital a Carmen de Patagones Viedma. Ese fue un proyecto de él, como para pasar a la historia de que él había cambiado la capital. Y se le escapa una frase, cuando lo critican y le dicen que eso sería demasiado caro, él contesta, bueno, la guerra de Malvinas también salió cara. Seguía compitiendo con Alfonsín. Pero tío, que sos uno de los pocos que piensa así, ¿no? No, ¿vos te crees que yo esto lo invento? No, yo no. me informo, hablo con la gente, me entero de cosas y hago mi análisis. Pero viste que en las últimas semanas se ve como que Alfonsín era un poco menos que un prócer. Bueno, nosotros... Nadie se anima a hablar así. Nosotros, lamentablemente, nosotros amamos solamente a los muertos. Alfonsín ahora es un santo. San Martín es ahora un santo, pero San Martín era odiado en Buenos Aires a tal punto que una vez que vino en un barco ni se bajó, se tuvo que volver al exilio. San Martín no se murió de hambre en Francia porque el gobierno del Perú le pasaba una pensión. Nosotros lo odiábamos. Ahora, cuando se murió, es un héroe. Eso se repite siempre en la historia argentina. Bueno, y junto con vos, ¿quién más fueron prohibidos? Bueno, hubo una serie de gente que fue prohibida Pinky, fue prohibido, o por lo menos fue de alguna manera atacado el mismo director de Crónica, Héctor Ricardo García. Hubo una lista de gente que no podía trabajar. ¿Bajo el gobierno de Alfonsín? Sí, por supuesto que sí. Bueno, contanos un poco esto de los héroes truchos, porque viste que no todo el mundo que dice ser héroe es un héroe de Malvinas. ¿Qué hay, como una interna entre estos? No, simplemente una vez más la desinformación, o sea, hay gente que no tiene escrúpulos y esa falta de escrúpulos coincide con una necesidad ideológica del gobierno de turno, entonces se infla esa gente porque conviene a los intereses ideológicos del poder. El caso más claro es el del soldado Edgardo Esteban, que se ha convertido en el referente del tema Malvinas. O sea, en todos los aniversarios, en todos los viajes, siempre está Edgardo Esteban como el máximo referente de este tema. Cuando en realidad Edgardo Esteban, un soldado del grupo de artillería aerotransportado 4, nunca combatió, no solo nunca combatió, sino que en la mayoría de los días del conflicto ni siquiera vivió en el pozo de Zorro inundado, inmundo con sus compañeros, sino que acomodado con su oficial dormía en una cama, en una casilla. Además, lo más terrible de todo, es que se negaba a hacer las guardias, y como estaba acomodado con su oficial, se lo permitían. Y una de las últimas noches del conflicto volvió a negarse a hacer la guardia. En su lugar fue puesto el soldado Vallejo, cayó una bomba y mató al soldado Vallejo. Entonces, bueno, hasta ahí se puede decir qué desgracia. Pero este hombre, en vez de callarse la boca, salió a ensuciar a sus compañeros. En su película Iluminados por el Fuego, él muestra a sus compañeros como una bola de inútiles, miedosos, que se hacen pis y caca encima. O sea, de alguna manera él universaliza su propia experiencia. Los compañeros de Esteban lo quieren comer crudo porque los ensució, de alguna manera los humilló, y ni quiero pensar qué piensa de Esteban el padre del soldado Vallejo, porque
al no querer hacer la guardia, de alguna manera fue responsable Esteban de que muriera Vallejos en lugar de él. Y cuando van a hacer los actos y van y lo condecoran y lo aplauden, ¿nadie le dice nada? Bueno, no creo que él se pueda acercar a ningún acto de combatientes, de reales combatientes. No se va a acercar, no va a tener las agallas de acercarse. Porque basta con entrar a los foros de los combatientes y vas a ver que si hay un hombre odiado por ellos es este fraude que es Edgardo Esteban. ¿Vos tenés contacto con la gente de Malvinas? Permanentemente, ¿sí? Yo me hermané con ellos en Malvinas y esa hermandad perdura en el tiempo. ¿Y cómo están ellos hoy? Porque la parte económica, bueno, tendrán un subsidio, pero la parte emocional, ¿qué hacen todos los días de su vida? Porque viste que también darse manija con el tema, ¿no? Pero es que no es darse manija, están muy afectados, muchos de ellos psicológicamente. Ya lo sé. ¿Pero por qué? Porque dicen que toda persona que tuvo una guerra, de alguna manera siente el síndrome de estrés postraumático. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué hace falta? Cuando vuelve de la guerra hay que darle contención. A ellos, a los conscriptos argentinos, los devolvieron al continente escondidos, los metieron en una suerte de campos de concentración y entre gallos y medianoche los mandaron a sus casas como si nada hubiera pasado. No les dieron el recibimiento que merecían, con el cual soñaban en Malvinas, que a mí me decían, bueno, el desfile que nos vamos a mandar. Pasaron 27 años y no hay ni siquiera posibilidades de que haya tal desfile. Entonces, el sufrimiento de la guerra y después el desprecio de la sociedad, impulsada por el gobierno, por supuesto, donde se los ninguneó, se los discriminó, no se les dio trabajo, se les decía, ustedes perdieron la guerra, cuando en realidad la guerra la perdieron los generales. Y estuvieron varios años, todo el gobierno de Alfonsín, sin ningún tipo de ayuda ni contención. Recién con el siguiente gobierno les dieron una pequeña pensión, muy pequeña. Bueno, ahora está solucionado el tema económico, la pensión es suficiente para vivir una vida digna, pero las heridas del alma necesitan otra cosa. ¿Y cómo se cura eso? Necesitan que dejen de decirles que son los pobrecitos chicos de la guerra, que fueron obligados a ir a completar la loca aventura de un general borracho, y decir la verdad, fueron combatientes de una gesta nacional que todo el pueblo plebiscitó, se jugaron de manera digna, lo reconocen los propios ingleses y no lo reconocen acá en la Argentina. O sea, acá hacemos películas donde el soldado de Malvinas se hace pis y caca. Yo digo, Vietnam, que fue una guerra perdida por los Estados Unidos, han hecho centenares de películas, en ninguna de ellas se hace pis y caca el soldado. O sea, es una aberración, es una humillación que estemos todo el tiempo dándole manija a esto de los soldados pobrecitos, y con eso se les rompe el espirazo de la autoestima. Claro. Se han suicidado, según las organizaciones de excombatientes, se han suicidado entre 300 y 400, pero yo conozco gente que se ha intentado suicidar 2 veces y lo puede intentar la tercera o la cuarta. O sea, la sociedad argentina tiene que apurarse con ese reconocimiento histórico porque se está cometiendo un crimen, se está permitiendo que esa juventud que defendió la soberanía avance hacia el pozo de la depresión y el suicidio. Hay que salvarlos de la muerte. Por eso te pregunto, ¿qué podemos hacer nosotros? Como personas individuales, acercarse a un combatiente, palmarle la espalda, aplaudirlo, decirle gracias por lo que hiciste. Como gobierno se podrían hacer muchas cosas, pero yo no veo que un gobierno que pasa el 2 de abril en Londres vaya a hacer algo. O un gobierno cuyo expresidente, el expresidente Néstor Kirchner, en una entrevista con The Guardian, un diario inglés, calificó el 2 de abril como una cobarde agresión de los argentinos. ¿Cómo cobarde? El capitán Giaquino tenía orden de no tirar contra los ingleses y entró a la casa de la gobernación sabiendo que no podía defenderse y obligó a rendirse al gobernador al precio de su propia vida. ¿Eso es cobardía? O cuando se habla de agresión, uno agrede cuando vulnera los derechos de otro. Entonces, ¿acaso el expresidente piensa que los derechos están del lado de los ingleses? O hace muy pocos días dijo que lo de Malvinas se hizo a espaldas del pueblo. A espaldas del pueblo. Yo los invito a que vean, porque los archivos nuestros están todos destruidos, pero que vean la República Perdida 2, donde están las tomas de la cantidad de gente que inundaba Plaza de Mayo. Era el país entero que estaba apoyando. Me acuerdo también de los aros de Pierina de Alessi, ¿no? Que nunca le llegaron a... ¿Qué pasó con eso? No sé, yo no estaba aquí. ¿Vos no estabas? ¿Pero no te enteraste? ¿Que después se robaban las cosas? ¿No te enteraste? Yo sé que hubo muchos comentarios sobre una maratón que se hizo. Sí, la gente solidariamente mandaba cosas, no sé, ¿es así? Sí, estoy diciendo algo que no es, díganme, pero es así. Sí, yo leí que sí. La gente solidariamente mandaba cosas y las cosas no le llegaban a los chicos. ¿Qué pasó? Bueno, por empezar... las cosas